Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu sangre nos redimió, Señor Jesucristo. Tu sangre nos ha hecho aceptos al Padre, Señor. El Padre, al ver tu sangre en nosotros, se satisface, Dios. Señor Jesús, te amamos por ello, Jesús. No te importó, Señor, ser igual a Dios, sino que te hiciste hombre, te preparaste en cuerpo, Señor. Moriste por nosotros, Dios. Y ahora eres hecho más sublime que los cielos, Jesús. Te amamos, Dios. Recibe esta alabanza, Jesús. Recibe esta adoración, Señor, de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Como una voz que clama en el desierto por ti. Como una voz que clama en el desierto por ti. Como una voz que clama en el desierto por ti. Una voz que clama en el desierto por ti, Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Sin contaminación, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios. Sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Y ante el Espíritu eterno, y para siempre derramaste tu sangre, Cordero.
sin contaminación. Cordero sin mancha, sin contaminación. Aleluya, Jesús, eres hermoso, Señor. Eres el más excelso de los hijos de los hombres, Señor Jesús. La gracia se derramó en tus labios, Señor. Anhelamos estar cerca de ti, Señor. No hay otro lugar donde queramos estar, Señor, sino en tu presencia. Señor Jesús, que esto sea una realidad en nuestras vidas, Dios. Que esto sea una realidad en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. 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 Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar.
Primera de Samuel 26, 23 y 24. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, si David no extendió su mano contra Saúl porque había temor en él, a pesar de que Saúl había sido entregado en su mano, él siguió siendo leal a un rey malvado del cual tú te habías apartado. Señor, entonces, ¿cómo nosotros seríamos desleales a ti, que también has sido ungido como rey sobre tu pueblo, al Rey de reyes y Señor de señores? ¿Cómo seríamos desleales a ti, Señor Jesús? ¿Cómo seríamos desleales a tu casa? Yo te ruego en esta tarde, Señor, que nos guardes de la deslealtad, Señor, que tu iglesia pueda ser leal a ti, el Rey de reyes y Señor de señores, que podamos ser leales a ti, al único que ha sido ungido como Rey verdadero sobre todo lo que Dios ha creado, sobre todas las cosas, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre tu iglesia. Señor Jesús, tú eres Rey sobre todos los imperios de esta tierra, sobre todos los imperios de este mundo. ¿Cómo seríamos desleales a ti, Señor? Señor Jesús, que podamos ser leales a ti y a tu casa. En este tiempo, Señor, que ninguno de tu iglesia pretenda apartarse de ti, que ninguno de nosotros, Señor, pretenda apartarse de tu casa, Señor. Que exista temor en nuestros corazones, Señor, que podamos ser fieles a ti hasta la muerte, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, al único que ha sido ungido, al único Rey de reyes. Te amamos, te bendecimos. Has sido ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Señor Jesús, estimamos tu vida como preciosa. Así como David decía, estimado tu vida, Saúl, como preciosa. Señor Jesús, que nosotros podamos estimar tu vida como preciosa. Precioso eres tú, Señor Jesús. Nos deleitamos en ti. Tú eres nuestro Rey. Tú eres el ungido de Jehová. Señor Jesús, te amamos y te bendecimos. Está en ti, Jesús, óleo de alegría. Está en ti, Jesús, eres hermoso, eres hermoso, un óleo de alegría. Está en ti, Jesús, un óleo de alegría. Está en ti, Jesús, eres hermoso, eres hermoso, eres hermoso, eres hermoso.
ser. Justo y fiel eres tú, Jesús. Leales a ti queremos ser. Gracias, Señor, porque eres justo y fiel, Señor. Queremos ser fieles a ti, Padre. Señor, te amamos, Señor. Y en este día, Padre, te pedimos que tu gloria pueda estarnos aquí acompañando en este día, Señor. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos ser fieles a ti y a quien es Cristo. Alabar su nombre y hacer las cosas en su nombre y por tu voluntad, Señor. Así que alabado seas, Señor. Bendice este tiempo en el que tu palabra será expuesta en esta reunión, Señor. Bendito seas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hola hermanos, bienvenidos. Pues gracias a Dios que podemos tener un tiempo juntos para considerar la palabra. Así que vamos a orar y vamos a comenzar con este tiempo. Padre, bendecimos tu precioso y santo nombre. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, porque Señor, Él es el pastor y Él es la puerta, y porque Él constantemente nos está pastoreando, y te damos gracias por ello. Gracias porque podemos entrar por ti, tú eres la puerta, y encontrar pastos. Gracias, Señor, porque tú nos pastoreas a este alimento espiritual para poder ser constituidos como Jesucristo. Gracias te damos por todo el alimento espiritual. Confiamos en ti, Señor, y rogamos que este tiempo de considerar tu palabra, Señor, pues sea un tiempo en el que tú nos hables, donde las escrituras nos puedan ser abiertas y podamos verte a ti en medio de ellas. Así que disponemos nuestro corazón y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a continuar nuevamente, vamos a retomar Daniel otra vez, después de haber hecho una pequeña pausa, de haber considerado algunas cosas en el libro de Samuel. Pues vamos nuevamente a Daniel capítulo 8, que es el capítulo que el libro que hemos estado estudiando. Y lo último que hemos visto, hemos hablado de este bloque de 3 versículos de Daniel 8, versículos 10, 11 y 12, donde se habla de este pequeño cuerno que ya tuvo un lugar en la historia llamado Antíoco Epifanes, pero es solamente una prefigura del anticristo futuro que ha de manifestarse sobre toda la tierra. Y nos dice aquí Daniel capítulo 8, versículos del 10 al 12, que este cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, y hasta el príncipe de los príncipes, puso fin al continuo sacrificio, el santuario fue profanado, y también fue echada por tierra la verdad, y pudo prosperar en todo lo que se propuso, y prácticamente hasta el versículo 12 vimos. Ahora quiero que entremos a estudiar un poquito el versículo 13 y 14, que también nos habla de algo muy interesante que necesitamos considerar aquí en la escritura. Así que vamos a darle lectura a estos dos versículos, Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14, y vamos a hablar pues de estos dos versículos. Así que dice estos versículos, dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados? Versículo 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, lo primero que tenemos que ver en estos dos versículos es que la expresión un santo y otro santo se refieren a seres angelicales. Estos dos seres angelicales que están haciéndose una pregunta uno al otro y el otro da la respuesta, pues son dos ángeles los que están hablando aquí. Y es interesante ver que no fue Daniel el que hizo la pregunta: ¿hasta cuándo va a durar todo esto que estoy viendo en estas visiones? Sino que un ángel le pregunta a otro ángel, y este ángel le da la respuesta para que Daniel pudiera entender este diálogo, esta plática entre estos dos ángeles. Entonces, Daniel escuchó la pregunta de un ángel y la respuesta de otro ángel. Escuchó Daniel este diálogo, esta plática entre estos dos seres angelicales. Uno hizo una pregunta y el otro dio una respuesta. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, es interesante pensar en esta razón, porque tal vez Daniel no se le hubiera ocurrido preguntarla, o también para que Daniel pudiera saber la respuesta. Era algo importante, y porque Daniel no iba a hacer esta pregunta, entonces tuvieron que intervenir aquí estos dos ángeles, uno para hacer la pregunta y otro para responderla, para que de esta manera Daniel pudiera después registrarlo, así como lo estamos leyendo nosotros en este capítulo 8 de Daniel. Entonces, probablemente Daniel no hubiera hecho esta pregunta, pero estos ángeles comenzaron a dialogar para que Daniel lo pudiera registrar. En estos dos versículos que acabamos de leer, leemos el diálogo entre estos dos seres angelicales, entre estos dos santos. En el versículo 13, número 1, uno de ellos hace una pregunta, y es interesante la pregunta que suelta:
¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregado el santuario y el ejército para ser pisoteado? O sea, aquí este ángel suelta una pregunta que contiene 4 cosas que son importantes. Número 1, ¿hasta cuándo va a durar la visión del sacrificio continuo? Número 1, la transgresión desoladora. Número 2, el lugar santo que va a ser profanado, y el ejército del cielo también va a ser pisoteado. Entonces, esta pregunta es muy interesante. Lo que está planteando este primer ángel es cuánto tiempo va a durar todo lo que Daniel está viendo en esta visión del capítulo 8, pero principalmente en lo que tiene que ver con los versículos 10, 11 y 12 que ya hemos estudiado anteriormente, donde este pequeño cuerno se engrandeció hasta el ejército del cielo, ¿sí? Fue quitado el continuo sacrificio, el santuario fue profanado, echó por tierra la verdad, ¿sí? Todo esto, ¿hasta cuándo va a durar? Es la pregunta que está haciendo el primer ángel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto tiempo va a durar todo esto que está viendo Daniel? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo van a durar estos terribles abusos del pequeño cuerno en contra del pueblo de Dios, del santuario de Dios y del continuo sacrificio? ¿Cuánto tiempo? La Nueva Traducción Viviente lo traduce de una forma muy interesante esta pregunta. La voy a leer. ¿Cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? O sea, estos ángeles este ángel está haciendo una pregunta: ¿hasta cuándo van a durar todas estas atrocidades que está llevando a cabo el pequeño cuerno? Entonces, esta pregunta fue presentada aquí: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo va a durar todo este asunto? Bueno, la pregunta que hace es interesante, y como ya dije anteriormente, se puede dividir en cuatro aspectos esta primera pregunta. ¿Hasta cuándo va a ser quitado el continuo sacrificio? O sea, ¿cuánto tiempo van a ser retirados los sacrificios de los que ya hemos visto anteriormente? O sea, ¿cómo fue profanado el altar del holocausto? Fue levantado otro altar ahí pagano encima del mismo, ¿sí? Y entonces se comenzaron a detener los sacrificios continuos que se tenían que presentar a Dios todos los días. ¿Recuerdan eso? Éxodo 29, ahí hablamos de ese capítulo, y también de Números capítulo 28, del versículo 1 al 8, hablamos de los continuos sacrificios, de las ofrendas diarias que tenían que ser presentadas a Dios para la satisfacción de Dios, para el alimento de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo está haciendo esta pregunta el primer ángel? ¿Hasta cuándo, sí, se van a detener los sacrificios diarios a Dios? ¿Cuánto tiempo va a durar esta atrocidad? Número 1. Número 2, ¿cuánto tiempo va a estar la abominación desoladora en el lugar que no debe de estar? Esta transgresión espantosa, terrible, devastadora, ¿cuánto tiempo va a estar allí profanando el templo de Dios? El santuario de Dios, número 3, ¿cuánto tiempo va a ser profanado por este hombre? Y número 4, junto con el ejército del cielo, es decir, los santos de Dios, ¿cuánto tiempo van a ser pisoteados también? Bueno, esto es lo que tiene que ver con la primera pregunta que suelta este ser angelical. Y número 2, el otro ángel, versículo 14, da la respuesta y dice aquí el versículo 14: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, hay una pregunta y hay una respuesta. La primera pregunta tiene que ver con 4 cosas que estaban sucediendo en estos tiempos de Antíoco Epifanes: como el sacrificio diario fue detenido, el santuario fue profanado, el ejército del cielo fue pisoteado y fue colocada la abominación desoladora. Allí con un ídolo que adoraba Antíoco Epifanes, una escultura de Júpiter, ¿sí? Ahí fue colocada en el lugar que no tenía que estar. Bueno, entonces todo esto tiene que ver con la primera pregunta, y el segundo ángel da la respuesta. Dice: todo esto va a durar 2300 tardes y mañanas
después de que pasen estas 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Entonces el altar será purificado nuevamente. Todo esto, amados hermanos, ya tuvo lugar en la historia. La historia registra este acontecimiento, pero también es un evento futuro. ¿Por qué? Porque miren, todo lo que podemos ver en Daniel capítulo 8, hay versículos que son muy interesantes. Cuando el ángel Gabriel comienza a explicarle a Daniel todas las visiones que tuvo del macho cabrío, del carnero, de este cuerno pequeño, todo lo que hemos visto, ¿sí? Hay versículos aquí en Daniel 8 que nos hablan que también tendrán un cumplimiento futuro. Acuérdense, lo que ya fue es lo mismo que será, dice Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10, si no mal me equivoco. Bueno, pero aquí en Daniel capítulo 8, se nos dice en el versículo 17, cuando Gabriel comienza a explicarle toda esta visión del capítulo 8, dice: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aunque ya tuvo un cumplimiento en una etapa de la historia, ¿sí? Esto que está recibiendo Daniel como visión también tendrá un cumplimiento futuro. Lo mismo dice el versículo 19. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Entonces debemos de entender que aunque todas estas visiones que ya hemos visto de este capítulo 8 ya tuvieron un cumplimiento en la historia, ¿sí? En un futuro vendrá el cumplimiento total de todo esto que estamos viendo. Así que esto que dice el versículo 13 y versículo 14 ya tuvo un cumplimiento parcial en la historia. Y vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, entonces, la pregunta formulada en el versículo 13 por un ser angelical, por un ángel, ¿sí? ¿Hasta cuándo durará la visión? Está relacionada con la duración de la profanación que se estaba llevando a cabo en el templo de Dios. Al detener los sacrificios diarios, al poner la abominación desoladora, o sea, un ídolo ahí de Júpiter, ¿sí? De Zeus, se estaba profanando el templo de Dios. Entonces, esto de cuánto va a durar la visión tiene que ver con la profanación del templo. ¿Cuánto tiempo iban a ser detenidos los sacrificios diarios que se presentaban delante de Dios, que se ofrecían delante de Dios? La respuesta dada por el otro ser angelical que leímos en el versículo 14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas. Después el santuario, ¿sí?, será purificado. Es decir, el templo iba a ser reedificado nuevamente, restablecido para otra vez volver a presentar los sacrificios diarios a Dios. Entonces, esta parte de el santuario será purificado es muy importante. Antíoco Epifanes detuvo completamente las ofrendas diarias que se le presentaban a Dios, pero eso iba a tener un fin y otra vez iban a ser restablecidos estos sacrificios. Entonces, esto es muy importante, el frenar la ofrenda diaria a Dios y después restablecer y purificar el templo de Dios. Bueno, gracias a Dios porque esto duró un poco de tiempo y en un futuro también durará solamente un pequeño lapso de tiempo. La expresión 2300 tardes y mañanas ha originado muchas teorías. Yo no quiero hablar de ninguna de esas teorías, simplemente quiero hablar lo que la historia nos registra de este hecho, ¿de acuerdo? Y después tal vez hablaremos un poco en relación al futuro de estas 2300 tardes y mañanas. Bueno, si los 2300 días se consideran literalmente días de 24 horas, el periodo acaba siendo una duración aproximadamente de 6 años con unos cuantos meses y algunos cuantos días, más o menos 6 años y algunos meses más, puesto que el año judío no es de 365 días como el nuestro, sino que los años judíos son de 360 días. Entonces esto modifica algunas fechas. En los tiempos de un hombre llamado Judas Macabeo, ¿sí?, el templo fue purificado. En los tiempos de este hombre que podemos leer en la historia, ¿sí?, fue purificado el templo de Dios. Este hombre pues estaba como líder del pueblo de Dios y él elaboró este trabajo nuevamente para
poder otra vez dedicar el templo de Dios que fue profanado por Antíoco Epifanes. Recuerden que Antíoco Epifanes profanó el templo de Dios, ¿sí?, cuando puso ahí una imagen de Zeus, pero también sacrificó en el altar del holocausto, sacrificó cerdos, hizo caldo de cerdo, lo derramó por todo el templo de Dios y sacrificó cerdos ahí. Entonces, esto fue una profanación muy grande sobre el templo de Dios. Los 2300 días tuvieron su cumplimiento precisamente durante el horrible reinado de este hombre llamado Antíoco Epifanes. De manera sorprendente, Dios les dio a los judíos la precisión por cuánto tiempo sería profanado el santuario de Dios. Y dice aquí la Biblia en el versículo 14, 2300 tardes y mañanas. Ese fue el tiempo en el que se le permitió a este pequeño cuerno profanar el templo de Dios. Después entró en acción este hombre llamado Judas Macabeos, ¿sí?, para poder purificar otra vez el templo de Dios, hacer algunas modificaciones en este lugar y otra vez restablecer el continuo sacrificio que Dios pidió a su pueblo. Entonces, este hombre es importante en la historia. Bueno, este periodo de tiempo en el que el altar fue profanado, ¿sí?, comenzó en el día 15 del mes Quisleu de los judíos. Este rey Antíoco Epifanes, en ese día 15 del mes Quisleu, ¿sí?, cometió la abominación desoladora. Ahí metió un ídolo en el templo de Dios y sobre el altar del holocausto construyó un altar pagano, ¿sí?, para sacrificar a ese Dios que es Júpiter o que es Zeus. Entonces, en el día 15 de Quisleu inició la profanación del templo de Dios. El mes Quisleu lo encontramos aproximadamente en el mes de noviembre o de diciembre de nuestro calendario. Pero en el calendario judío es conocido como Quisleu y más o menos es entre noviembre y diciembre. Bueno, en el día 15, ¿sí?, de este mes Quisleu fue profanado el santuario de Dios. Acuérdense que ahí hubo un sacerdote que sobornó a Antíoco Epifanes. Acuérdense de uno llamado Melenao, ¿sí?, que sobornó a Antíoco Epifanes para constituirse como sumo sacerdote, y él fue el que introdujo y guió a Antíoco Epifanes hasta para enseñarle todo lo que tenía que ver con el templo de Dios, y de esta manera el templo fue profanado. Bueno, ¿cuándo fue profanado exactamente? El 15 del mes de Quisleu, y el mes de Quisleu lo encontramos entre noviembre y diciembre. En el día 25 de cada mes, ¿sí?, se ofrecían sacrificios en este altar pagano que estaba sobre el altar del holocausto establecido por Dios. Entonces, de esta manera fue profanado. Y ahí se colocó, pues, este altar pagano. Debemos darnos cuenta, amados hermanos, como ya hemos hablado anteriormente, que fue profanado constantemente el altar de Dios, el templo de Dios. Por ejemplo, en los días de Daniel, en el capítulo 3, vimos ya con anterioridad cómo Nabucodonosor levantó una imagen de sí mismo para ser adorada. Y todo aquel que no adorara esa imagen tenía que ser arrojado al horno de fuego ardiente. Bueno, allí leímos y vimos cómo Sadrach, Mesach y Abed-Nego prefirieron entregar sus cuerpos, pero no someterse a la disposición de adorar a esa gran imagen. Y esto nos ilustra solamente un pequeño cuadro, lo que vimos en Daniel capítulo 3, de lo que va a suceder en los tiempos finales. Cómo va a ser levantada una imagen, ¿sí?, que será la abominación desoladora en los tiempos finales de la historia, ¿sí?, de la humanidad, ¿sí?, y se va a pedir que se adore. Eso ya es algo que ya se vivió. En Daniel capítulo 3 lo pudimos ver de una manera muy clara, cómo los pueblos y las naciones, al escuchar la gran orquesta, tenían que doblegarse en una actitud de adoración, de rendición ante esa imagen que representa la abominación desoladora. Bueno, eso ya lo vimos en Daniel capítulo 3. También vimos a un rey de la descendencia de David llamado Manasés en Segunda de Reyes capítulo 21, cómo este hombre, este rey de Judá, levantó también altares en la misma casa de Dios, en el templo de Dios. Y de esta manera también
se llevó a cabo esta profanación del templo de Dios, ¿sí? Allí hubo como otro tipo de la abominación desoladora. Jesucristo mismo en Mateo 24, versículo 15 y en Marcos capítulo 13, versículo 14, Él habló de la abominación desoladora que en un futuro va a levantarse y va a ser establecida por el anticristo y por el falso profeta. Bueno, algo que destacó el apóstol Pablo, amados hermanos, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿sí? Versículos 3 y 4, es esto que va a suceder en un futuro. Ya sucedió en tiempos pasados, pero va a volver a suceder en un futuro. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, destacó esto en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Y voy a darle lectura a estos versículos. Dice aquí Pablo, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿sí? O sea, Cristo no vendrá sin que primero venga la apostasía. De hecho, lo que vimos un poquito de Primera de Samuel, ¿sí? Fue un tiempo de apostasía, donde estos sacerdotes de los que hablamos, de Elí y sus hijos Ofni y Finés, representan la apostasía junto con muchos del pueblo de Dios, cómo la palabra era escasa, cómo las visiones tampoco eran frecuentes por parte de Dios, la lámpara estaba a punto de apagarse, ¿sí? Y pudimos hablar un poquito de esto. Bueno, eso fue un tiempo de apostasía, pero habrá un nuevo tiempo en el futuro donde muchos cristianos apostatarán de la fe. Eso lo habló Pablo a Timoteo también. Y aquí dice que Jesucristo no vendrá sin que primero venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la deserción de la verdad. Muchos cristianos se apartarán de la fe. Esa es la apostasía. Bueno, dice, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, es decir, el anticristo, el hijo de perdición, es el mismo anticristo. Versículo 4, este se opone, ¿sí? El anticristo se opone y se exalta. Fíjense cómo esa es una característica constante que hemos visto de este pequeño cuerno en Daniel capítulo 7 y en este capítulo 8. Pero aquí el apóstol Pablo nos vuelve a indicar lo mismo, es una característica de este personaje, ¿sí? Dice, y este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera, fíjense bien, que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces el anticristo no solamente va a levantar una imagen de él mismo, sino él mismo se va a sentar en el lugar de Dios como Dios. Esto es algo que caracteriza a Satanás. Si podemos leer de Satanás en algunos pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías capítulo 14, nos vamos a dar cuenta cómo este hombre siempre ha querido exaltarse, siempre ha querido ocupar un lugar de preeminencia muy importante, y de hecho lo ocupó, pero él quiso usurpar el trono de Dios y Dios lo tuvo que disciplinar fuertemente, porque orgullo se encontró en este ser llamado Satanás. Entonces, el anticristo igual va a exaltarse sobre todo lo que se llame Dios. No importa lo que el mundo ahorita adora como Dios, llámese como se llame. Este personaje, el anticristo, va a exaltarse sobre todo, absolutamente todo lo que se llame Dios y todo lo que sea objeto de culto. Él va a decir, basta, adórenme a mí, nada más a mí. De manera que este hombre se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios. Se va a presentar y va a decir, yo soy Dios, adórenme solamente a mí. Entonces, esto será la abominación desoladora que ha de manifestarse en un futuro. Y el apóstol Juan, no solamente el apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses destacó esto de la abominación desoladora, sino que también el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 12 al 18, pues también habló, tanto Juan como el apóstol Pablo, hablaron de todo lo que iba a suceder alrededor de la abominación desoladora. Cuando este anticristo coloque su imagen en el templo, y entonces él va a detener el continuo sacrificio, porque en un futuro el continuo sacrificio será nuevamente reactivado. Así como podemos leer en Levítico, en Números, cómo
pues Dios pedía sacrificios para su satisfacción, bueno, en un futuro, ¿sí?, volverá a restablecerse estos sacrificios, pero el anticristo, cuando diga yo soy Dios y adórenme a mí, va a poner un alto a esos sacrificios que en un principio va a permitir que se vuelvan a llevar a cabo, pero él los va a frenar. Entonces, junto con toda esta situación, nos damos cuenta, amados hermanos, que está la abominación desoladora, la imagen en el templo de Dios y el continuo sacrificio va a ser frenado. Lo mismo que estamos viendo en Daniel capítulo 8, ¿sí?, versículo 13. ¿Cuánto tiempo va a durar todo eso? O sea, todo lo que está alrededor de la abominación desoladora, ¿sí?, que el anticristo se ponga como Dios, que detenga el continuo sacrificio y todo este asunto. Bueno, nos dice Daniel capítulo 8, versículo 14, 2300 días. Es lo que va a durar esta profanación de todas estas cosas. Pero todo lo que acompaña la abominación desoladora es todo esto. Es la colocación de una imagen en el templo de Dios, que se frenen los sacrificios a Dios y que el anticristo se manifieste y diga yo soy Dios. Y entonces todo esto nos habla tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan. Y bien, entonces vemos que el punto central que enfatiza los seres angelicales que están teniendo este diálogo en Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14, ¿sí?, es la culminación de los sacrificios. Esa va a ser una señal muy importante para la iglesia entendida de los últimos tiempos. Cuando vuelva a restablecerse los sacrificios y llegue un hombre y diga basta, ya dejen de hacer estos sacrificios, ahora adórenme a mí porque yo soy Dios, pues ya lo vamos a entender de una manera muy clara. Entonces, bueno, tanto Pablo, insisto, enfatizó en este asunto todo lo que está alrededor de la abominación desoladora, pero también el apóstol Juan en Apocalipsis 13, vamos a leer esta parte de la escritura, también habló de esto. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículos del 12 al 18, vamos a leer. Dice aquí, bueno, desde el 11 vamos a leer. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el falso profeta, ¿sí?, o la segunda bestia. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, fíjense bien, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínense esa señal. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, fíjense bien en esto, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dice, y se le permitió infundir aliento, ¿sí?, a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, fíjense bien, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número pues es número de hombre y su número es 666. Fíjense cómo se está hablando mucho, aún los que no son cristianos están hablando mucho de estos textos de la Biblia. Es interesante. Aún mucha gente dice, fíjense cómo el apóstol Juan, desde muchos años antes, sí, desde muchos siglos atrás, habló de esto que está a punto de manifestarse en estos días. La Biblia es la verdad, amados hermanos. Esto no nos tiene que espantar. Lo que estamos leyendo en la Biblia no nos tiene que espantar. Si leemos con calma estos versículos que acabo de leer, nos vamos a dar cuenta que todo esto, dice por ejemplo de esta segunda bestia, que hace este tipo de manifestaciones, que hace descender fuego del cielo a la tierra, ¿sí? Dice, se le permitió hacer. ¿Quién le permite hacer ese tipo de cosas?
Dios todo lo tiene bajo su gobierno. Nunca debemos de perder de vista esto, amados hermanos, que todo está bajo la soberanía y el gobierno de Dios. Y nosotros estamos de parte del vencedor, de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, entonces vemos aquí que este falso profeta va a pedir que se haga la imagen de del anticristo para que se adore a este personaje y a la misma imagen. Pero aquí hay algo muy curioso, algo que tal vez en los tiempos que se escribió el Apocalipsis, ¿sí? Pues la gente que podía leerlo después en los siglos más adelante podían decir, pues esto es una locura, ¿cómo que se le permitió tener vida a una imagen y que delatara a aquellos que no lo adorasen para que fueran asesinados? Bueno, pues esto podemos ver que va a ser real, ¿no? Va a ser real. Ahorita se habla mucho de la nanotecnología, se habla mucho de la inteligencia artificial y muchos podrían pensar que esta imagen que tendrá vida será algo que tendrá vida a través de estas herramientas de la ciencia, de la tecnología, pero más allá de eso habrá un poder demoníaco detrás de esta gran imagen, de esta imagen que va a delatar a todos para que a los que no quieran adorarla, para mandarlos matar, y también va a pedir a todos ricos y pobres, libres y esclavos, a todos que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. De eso se está hablando mucho en estos tiempos. Pero bueno, entonces aquí podemos ver cómo tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo hablaron de esta abominación desoladora. Bueno, si regresamos un poquito a Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14, el tiempo donde se detuvo el continuo sacrificio, junto con estas terribles ofensas en contra de la persona de nuestro Dios, donde el santuario fue pisoteado y también los santos de Dios, los pocos santos que había en este tiempo de Antíoco Epifanes, que fueron pisoteados por este personaje Antíoco Epifanes, fue el principio de un intenso sufrimiento que vivió el pueblo de Dios en aquellos días, y principalmente por aquellos del pueblo de Dios que decidieron permanecer fieles a Dios ante todas las amenazas y la persecución que vivieron en los tiempos de Antíoco Epifanes. En aquellos días hubo un hombre, en los tiempos de Antíoco Epifanes, hubo un hombre llamado Matatías. Es interesante este nombre. Matatías significa regalo de Dios o don de Dios. Hubo un hombre así en los tiempos de Antíoco Epifanes. Este hombre era un sacerdote en los tiempos de Dios y era una persona que lideraba también el pueblo de Dios. Este sí era un sacerdote verdadero de Dios. Bueno, este hombre tenía 5 hijos. Los nombres de ellos, uno es Juan, otro se llamaba Simón, otro Judas Macabeo. Ese es importante. Hubo otro de sus hijos llamado Eleazar y uno más llamado Jonatán. Bueno, cuando este hombre, Matatías, vio todas las injurias que se hacían a Dios en Judea y en Jerusalén, este hombre exclamó: ¡qué desgracia estamos viviendo! Haber nacido para ver la ruina de mi pueblo y ver la ruina de la ciudad santa de Dios, y tener que quedarme con los brazos cruzados mientras que nuestra ciudad cae en manos de nuestros enemigos y el templo queda en poder de los extranjeros, ¿sí? Este hombre se indignó por todo lo que estaba viviendo el templo de Dios y la ciudad santa de Dios y el pueblo santo de Dios. El santuario, seguía diciendo este hombre, está como un hombre que ha perdido su honor, como un hombre que vive en la plena desgracia. Así se encuentra ahorita el santuario de Dios, como cuando un hombre es visitado por la desgracia, donde ha perdido el honor. Así se encuentra el santuario de Dios. Los objetos que eran para gloria de Dios han sido llevados a otra parte. Los niños caen como muertos en las calles de la ciudad. Los jóvenes también son asesinados por todos nuestros enemigos. No hay nación que no le hayan arrebatado su poder real y que no haya sido saqueada. Le robaron a Jerusalén todos sus adornos. De libre paso, de ser libre pasó a ser
una ciudad esclavizada. Nuestro hermoso santuario, que era nuestra gloria, está ahora en ruinas. Los paganos la han profanado completamente. ¿Para qué sigo viviendo yo?, decía este hombre Matatías. ¿Para qué sigo viviendo? Entonces este hombre y sus hijos rasgaron sus ropas, se pusieron ropas ásperas y lloraron amargamente. Pero no se quedó todo allí, sino que este hombre Matatías, antes de morir, le dijo a sus hijos lo siguiente: el descaro, el atrevimiento, la insolencia, la falta de respeto, la irreverencia, los insultos, ¿sí?, la irreverencia y la violencia están reinando. Este hombre, antes de morir, le dijo esto a sus hijos. Se me hace muy interesante por esta razón, porque él se sentía indignado por lo que estaba sucediendo en su patria, en el templo de Dios, con los objetos santos de Dios, con las delicadezas de Dios. Y este hombre entró en una indignación tal que antes de morir le dijo esto a sus hijos: nos encontramos en un tiempo donde el descaro en contra de la casa de Dios, de los utensilios santos de Dios, lo vemos delante de nuestros rostros. Hay una falta de respeto, una irreverencia ante el santuario de nuestro Dios, ante los objetos de nuestro Dios, ante el altar de nuestro Dios, ante el ejército del cielo. Hay una profanación de una manera descarada, ¿sí?, con atrevimiento, una falta de respeto, con irreverencia, con violencia. Eso está reinando en nuestros días, decía este hombre. Y qué interesante, porque eso es lo que estamos viviendo también nosotros el día de hoy. Tanto violencia como falta de respeto y aún un descaro en contra de las cosas de Dios. Esa es la verdad. Es impresionante cómo mucha gente, aún siendo cristianos, se atreven a faltarle respeto a las cosas santas de Dios. Cómo se atreven a profanar lo que es sagrado para Dios. Y también podemos ver, amados hermanos, que la violencia está reinando en estos tiempos. Así como en estos tiempos de Antíoco Epifanes, la violencia reinaba. Bueno, era un tiempo de calamidad que estaba viviendo el pueblo de Dios. Era una crisis. Había terribles castigos en contra del pueblo de Dios. Entonces, este hombre, Matatías, siguió hablándoles a sus hijos antes de morir. Dice: pero ustedes, hijos míos, tengan celo por la ley de Dios y aún sacrifiquen sus propias vidas por el pacto que hicimos nosotros, nuestros antepasados, con nuestro Dios. Así que sean valientes. Acuérdense de aquellos que hicieron en su tiempo nuestros antiguos. Ellos obtuvieron gran honor y una fama inmortal. Por ejemplo, dice, Dios puso a prueba a Abraham. Con esto se despidió Matatías de sus hijos antes de morir, en estos tiempos de Antíoco Epifanes. Él les dijo: Abraham, acuérdense de Abraham. Dios lo puso a prueba, Abraham. Dice: pero Dios encontró fiel a Abraham y lo aceptó como justo. Y aquí este hombre Matatías está haciendo referencia a Génesis capítulo 22, donde Dios le pidió a Abraham que le entregara a Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, como un sacrificio. Y este Abraham, pues, tuvo la fe para recibir de entre los muertos, como en sentido figurado lo volvió a recibir, a su hijo Isaac. Pero Abraham no le negó eso a Dios cuando Dios se lo estaba pidiendo. Entonces, este hombre Matatías hace referencia a Abraham y le dice: Dios lo puso a prueba. Pero este hombre se encontró justo delante de Dios porque no le estaba negando a Dios lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces es interesante que de esta manera se despidió. Y sigue hablando Matatías a sus hijos, a sus 5 hijos, y les dice: en medio de una situación adversa, José, ¿sí?, cumplió los mandamientos y llegó a ser señor de Egipto. Entonces, de hecho, si recuerdan, una vez estudiamos la vida de José y vimos cómo este hombre pues pudo ser un instrumento de Dios para traer libertad al pueblo de Dios en un tiempo de escasez. Qué tremendo, amados hermanos, porque cómo todo esto tiene una relación muy estrecha con lo que estamos viviendo en estos tiempos. José fue preparado para llegar a 7 años de abundancia, para después ser el Señor de toda la tierra, no solamente de Egipto, sino de toda la tierra. José como tipo de Cristo, ¿sí?, para distribuir en los años de escasez,
de la gran hambre que vendrían sobre toda la tierra, José fue el que dispensaba, el que distribuía, ¿sí?, a la gente que estaba hambrienta, distribuía el alimento. Entonces él llenó por 7 años de abundancia los graneros, que son un tipo de la iglesia, los llenó de grano para después, en los tiempos de escasez, poder distribuir de este precioso grano para el sustento de toda la tierra que estaba con escasez. Entonces José fue preparado. José fue un hombre, recuerden, desde los 17 años que tuvo sueños de parte de Dios. Desde allí comenzaron sus hermanos a aborrecerlo, y el aborrecimiento hacia la persona de José iba creciendo y creciendo y creciendo y aumentando hasta que sus hermanos confabularon para darle muerte. Finalmente no lo mataron, pero lo vendieron. Y una vez José vendido, fue mercancía por segunda vez y fue vendido en Egipto y llegó a la casa de Potifar. Conocemos la historia. En la casa de Potifar fue difamado y llegó a la cárcel, y en la cárcel quedó olvidado después de interpretar los sueños de un copero y de un panadero. Y después José pudo interpretar el sueño de Faraón en aquel momento y ser colocado como aquella persona clave en la historia del pueblo de Dios para con sabiduría, con sensatez, con una sabiduría de parte de Dios, ¿sí?, poder almacenar en los años de abundancia para prepararse en los años de escasez. Qué tremendo, amados hermanos, porque estamos viviendo tiempos similares. Son tiempos donde tal vez lo que hemos cosechado anteriormente lo estamos ahorita cosechando. Lo que sembramos estamos cosechando, y lo que sembremos en estos tiempos lo seguiremos cosechando años más adelante. Bueno, Matatías le recordó a José, a sus hijos, antes de morir. Después también le recordó a Finés, un antepasado, ¿sí? Les dice nuestro antepasado. ¿Por qué? Porque eran del linaje de los levitas. Y Finés, acuérdense que era uno de los hijos de Aarón, ¿sí?, que mostró gran celo y por eso recibió un sacerdocio eterno. De esto nos habla Números, capítulo 25, recuerden, cuando ahí estaba Balaam, que fue contratado por Balac, hijo de Zippor, para maldecir al pueblo de Israel. Pero Dios convirtió la maldición en bendición, ¿sí? Y de pronto allí Balaam, pues, provocó que el pueblo de Dios pudiera desenfrenarse en un pecado contra Dios, fornicando con las moabitas. Y cuando uno de los judíos llevaba a su tienda a una de las moabitas, se levantó este hombre llamado Finés. Con una espada atravesó tanto al hombre como a la mujer moabita, ¿sí? Y entonces la ira de Dios se detuvo. Y por este acontecimiento, este hombre Finés, con ese celo que tuvo de Dios por lo que estaba sucediendo en el campamento de Israel, ¿sí?, recibió la promesa de un sacerdocio que le agradaba a Dios. Y este hombre Matatías le hace ese recordatorio a sus hijos antes de morir. Les dicen: recuerden a nuestro antepasado Finés, que se llenó de un celo santo por Dios y no permitió que de una manera descarada un israelita fornicara con una moabita delante de nuestros propios ojos. Por esta razón este hombre se ganó un sacerdocio aprobado delante de Dios y la ira de Dios se detuvo. Entonces este hombre Matatías hizo referencia a Finés. También hizo referencia a Josué como un líder de Israel que cumplió con su misión en sus días. Habló de Caleb, este hombre, ¿sí?, del cual pues habla en Josué mucho de este hombre Caleb, ¿sí?, pero sobre todo en Números capítulo 13, versículo 30, y después en el capítulo 14, del versículo 6 al 9, vemos cómo este hombre, cuando los espías llegaron con una mala noticia y desanimaron a todo el pueblo de Dios y decían: no, pues es que los que habitan la tierra de Canaán nos van a aplastar, somos como langostas, son ciudades amuralladas, habitan gigantes, los hijos de Anac, y nos van a destrozar. Y todo el pueblo estaba chillando y estaba quejándose por el mal informe de los 10 espías, ¿sí? De pronto entra en acción tanto Josué como Caleb, pero Caleb de una forma impresionante. Quiero leer eso, Números, capítulo 13, versículo 30.
llega ahí este hombre llamado Caleb y le dice a Moisés, Moisés, dame permiso tantito, por favor. Y dice ahí Números 13, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Este era un hombre súper interesante. De hecho, déjenme decirles que la palabra Caleb, el nombre Caleb significa perro. Y sabemos que la Biblia nos habla de esa palabra en muchos pasajes, nos da una connotación negativa, pero en este sentido Caleb era un perro de forma positiva. Así como hay una parte en la Escritura donde habla que nosotros tenemos que ser como perros que ladran cuando ven el peligro y no quedarnos callados. Entonces aquí Caleb sale así, más vamos a poder nosotros que ellos, no sean chillones. Estaba ladrando a alguien que se aferraba a la promesa de Dios. Decía, vamos a conquistar la tierra que Dios nos esté dando, dejen de estar de chillones, le decía a todo el pueblo. Y después este mismo Caleb en el capítulo 14, del versículo 6 al versículo 9, entra nuevamente en acción y dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros y Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su sustento se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los teman, dice aquí la Escritura. Entonces Caleb decía, aunque estén gigantotes, ¿sí?, los vamos a devorar como un bocado de pan. ¿Quién le entra? Vamos a comer una tortota, nos vamos a echar este panzote, ¿sí? Una rosca de reyes así gigante. Nos lo vamos a devorar como un bocado de pan, aunque estén grandotes. Entonces aquí vemos a un Caleb, a un Josué, ¿sí? A un Caleb, a un perro que se aferraba. Dios nos prometió esa tierra y la voy a conquistar. Y vemos más adelante en Josué cómo él a sus 80 y tantos años pudo conquistar la tierra que Dios le prometió. Le dijo a Josué, Josué, ¿tú sabes lo que Dios dijo, lo que Moisés habló respecto de ti y de mí? Que nosotros íbamos a poseer la tierra que nos prometió. En aquel entonces tenía 40 años, ahora tengo el doble, tengo 80 y tantos años, pero la fuerza y el vigor está en mí y todavía tengo la energía y la fuerza para subir y conquistar la tierra que Dios me dio. ¿Y qué creen, amados hermanos? Que este hombre Caleb pudo arrojar a 3 hijos de los descendientes de Anac, a gigantes, los pudo arrojar de las montañas que le pertenecieron a él. Tremendo, amados hermanos. Entonces este hombre Matatías, en los tiempos de Antíoco Epifanes, indignado por lo que estaba viviendo el pueblo de Dios, la profanación del templo, el altar profanado con la abominación desoladora, los sacrificios habían detenido, el pueblo de Dios ya no podía leer la ley, la circuncisión no se podía practicar, todo lo que tenía que ver con Dios era roto y era destruido. Y este hombre se indignó y antes de morir animó a sus hijos y les dijo, ustedes sean valientes. ¿De qué sirve tener la vida y vivir de esta manera? Cuando nuestro templo, nuestra ciudad, la ley de Dios, los objetos hermosos, las delicadezas de Dios han sido robadas por Antíoco Epifanes y llevadas a un lugar extraño. Se indignó y entonces comenzó antes de su muerte a hablar de esta manera a sus hijos. También les habló de David, un hombre que recibió la promesa de Dios para ser rey. Y de su descendencia vendría un rey que sería el rey para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Les habló de Elías, de un hombre que estaba celoso por la ley de Dios y fue llevado al cielo sin experimentar muerte por carros de fuego. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, cómo Elías fue arrebatado al cielo. También este hombre, Matatías, les hizo referencia a sus hijos de Ananías, Azarías y Misael, aquellos jovencitos de Judá, de linaje real, que podemos leer en el capítulo 3 de Daniel, cómo fueron arrojados al horno de fuego ardiendo 7 veces más.
¿Por qué? Porque ellos, amados hermanos, no se doblegaron ante la abominación desoladora. Ellos no se postraron ante la imagen que Nabucodonosor levantó en sus días. Y todo esto Matatías estaba animando a sus hijos. Hijos, ustedes tienen que ser la diferencia en estos tiempos, aunque sus vidas estén de por medio. Tienen que indignarse tanto como lo estoy yo, les decía su padre. Y de pronto les hace referencia a estos 3 jovencitos, a estos niños judíos de linaje real, de los que ya hemos hablado anteriormente. Pero Matatías les hizo referencia esto a sus 5 hijos. Dijo, recuerden a Ananías, a Misael, a Azarías, que fueron arrojados al horno de fuego. No experimentaron muerte porque creyeron más en su Dios, porque entregaron sus cuerpos en sacrificio vivo, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque ellos esperaban y anhelaban una mejor resurrección. Entonces con esto los estaba animando su padre antes de morir. Qué tremendo, fue como Jacob antes de morir, como Moisés antes de morir, que bendijo a todas las tribus de Israel, como Jacob el mismo día que murió bendijo a sus hijos. Así vemos a este hombre Matatías, que no aparece en la Biblia, pero el papel que jugó en la historia fue trascendente y muy importante. Bueno, entonces habló de ellos y también habló de Daniel. Les habló de Daniel, qué interesante. Daniel fue un hombre íntegro que también escapó del foso de los leones. Y este hombre Matatías también hizo referencia a Daniel, lo que hemos visto en Daniel capítulo 6, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones. Bueno, y entonces su padre les dijo, así como estos hombres, muchos más, fíjense en todo tiempo, que los que confían en Dios no les van a faltar fuerzas. Qué palabras de despedida de un padre para sus hijos. Qué tremendo, nada que ver con Elí, ahí que dejó a sus hijos que hicieran lo que quisieran, para mal de él y de sus hijos, tristemente. Pero este padre Matatías, al igual que Jacob, al igual que Moisés con las tribus de Dios, les estaba animando para que cumplieran una labor trascendente en la historia del pueblo de Dios. Confíen en Dios, los que confían en Dios no les van a faltar las fuerzas, le decía este hombre a sus hijos. No tengan miedo de las amenazas de un impío. A final de cuentas, los impíos perecerán. Hoy se levantan los impíos, pero mañana desaparecen, porque habrán vuelto al polvo y sus planes serán reducidos a nada. Así los estaba animando su padre. Decía, pero ánimo, hijos míos, sean valientes, apóyense en la ley. Fíjense el consejo de un padre a sus hijos, apóyense en la ley, es decir, traducido para nosotros, apóyense en la palabra de Dios. Como vimos anteriormente, amados hermanos, cuando vimos en el versículo 12, cómo la verdad fue echada por tierra. Y dijimos que Cristo es la verdad, Cristo es el Espíritu, ¿sí? Y Cristo es la palabra. Entonces, este hombre, Matatías, le estaba diciendo a sus hijos, les estaba diciendo esto, o sea, apóyense en la ley, apóyense en la palabra de la verdad, en el libro de la verdad. Así que nosotros también tenemos que apoyarnos en el libro de la verdad. ¿Qué palabras de ánimo de este hombre a sus hijos? Dice, pues ella será su mayor gloria. Entonces, apóyense en la ley, les decía. Y sigue hablando su padre, dice, ahí queda Simón, su hermano. Dice, yo sé que es hombre prudente, háganle caso siempre, él hará de padre con ustedes. O sea, me voy a morir yo, pero ahí está, queda mi hijo Simón y él va a ser como padre para ustedes que se quedan. Y luego habla de Judas Macabeo y le dice, Judas Macabeo, fuerte, valiente desde su juventud, será el jefe del ejército y peleará las batallas de su pueblo. Hagan que se junten a ustedes todos los que quieren cumplir la ley. Así que reúnan a todos los que quieran seguir con la palabra de Dios y defiendan los derechos del pueblo. Fue la recomendación de su padre. Devuelvan a los paganos
lo que han hecho con ustedes y tengan cuidado de cumplir siempre lo que manda la ley, les decía su padre. Después de que Matatías los bendijo, se fue a reunir con sus antepasados y murió este hombre Matatías. Pero esto provocó algo en sus hijos. Entonces Judas Macabeo ocupó el lugar de su padre como un líder en el pueblo, y todos sus hermanos y los partidarios de su padre apoyaron a Judas Macabeo, y entonces se entregaron con entusiasmo a la lucha por Israel. Qué tremendo. Entonces comenzaron a pelear por Israel, y de pronto se comenzó a dar la purificación del templo de Dios. En los tiempos de este hombre Antíoco Epifanes, donde se levantó este hombre Judas Macabeos. Entonces, pues con esto termino, amados hermanos, porque se me hace interesante aquí cómo tuvo mucho que ver un padre para animar a sus hijos, para que sus hijos pudieran levantarse cuando las estrellas del cielo estaban siendo pisoteadas, se pudiera levantar un grupo de personas que pudieran ver por la restauración del templo, de la casa de Dios, para que pudieran volver a ser otra vez presentados los sacrificios a Dios, y para que fuera purificado nuevamente el templo de Dios. Y a través de este hombre nos registra la historia de la familia de los Macabeos, pudo llevarse a cabo todo esto. Y más adelante, a la siguiente que nos veamos, vamos a hablar un poquito más de la purificación de este templo en los tiempos de los Macabeos, cómo ellos pudieron pues otra vez restaurar el templo de Dios, otra vez comenzar a presentar los sacrificios de Dios, y otra vez en esta búsqueda de Dios. Pero eso lo veremos a la siguiente que volvamos a vernos. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, pues te damos gracias por hombres, Señor, como muchos que aprendemos en la Escritura. Este hombre, Matatías, pues fue un don para sus hijos, fue un regalo para sus hijos, los animó de esa manera. Y te damos gracias porque tú en tu iglesia también has dado dones que pueden cumplir la misma función, Señor, de animar a tu pueblo, de bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú has dado dones a tu iglesia. Yo te doy gracias por cada don, por cada regalo que tú has dado a tu pueblo, Señor, para que estos dones puedan animar a tus hijos, para ser fieles y leales a ti, para instruirlos en tu palabra y animarlos según tu palabra, como este hombre Matatías a sus hijos, Señor, que les habló, Señor, de Abraham, que no solamente les habló de Abraham, sino le pudo hablar de José, de Finés, de Josué, de Caleb, de Elías, de Ananías, de Azarías, de Misael, de Daniel y de tantos hombres, Señor, que pudo bendecir a sus hijos, así como Jacob antes de morir bendijo a sus hijos por la fe, y así como Moisés antes de morir también bendijo a las 12 tribus de Israel. Señor, así tú has dado dones a tu iglesia para que puedan bendecir con abundancia de tu palabra a tu pueblo. Oh Señor, gracias por cada don. Yo te doy gracias por cada persona que tú has dado a tu iglesia como un don. Bendice a tu preciosa iglesia, bendice a cada familia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.